Bienvenidos a Mundos Cruzados. Hoy vamos a explorar uno de los símbolos más icónicos de la civilización maya, la cruz maya. Pero atención, no es una cruz como las que conocen en Occidente. Este símbolo tiene un significado cósmico que conecta el cielo, la tierra y el inframundo. Y te aseguro que te sorprenderá. ¿Sabías que esta cruz no solo representa el universo, sino también la dualidad de la vida misma? Prepárate para descubrir cómo los mayas veían el equilibrio entre luz y oscuridad, vida y muerte. Y cómo este símbolo sigue siendo relevante hoy en día. La cruz maya no es simplemente un diseño geométrico. Es una representación del árbol cósmico, el eje central del universo según la cosmovisión maya. Este árbol conecta tres niveles fundamentales: el cielo, la tierra y el inframundo. El tronco vertical de la cruz representa el eje del mundo, mientras que las ramas horizontales simbolizan la expansión del cosmos. Para los mayas, este árbol era importante porque representaba la conexión entre lo humano, lo divino y lo natural. Uno de los conceptos más fascinantes de la cruz maya es su énfasis en la dualidad. Los mayas veían el universo como un equilibrio constante, entre fuerzas opuestas como luz y oscuridad, vida y muerte, creación y destrucción. La cruz representa el ciclo de la vida, el nacimiento, la muerte, oeste y el renacimiento en el centro. Para los mayas, la muerte no era un final, sino parte de un ciclo eterno. Incluso hoy en día, algunas comunidades mayas celebran el Día de los Muertos, como una conexión con sus ancestros, reflejando esta visión cíclica. La cruz también simboliza la lucha entre el sol y la noche. Cada amanecer representa la victoria de la luz sobre la oscuridad, un tema recurrente en su mitología. Los templos mayas, como el castillo en Chichén Itzá, están alineados para marcar los equinoccios, cuando el día y la noche tienen la misma duración. Esto muestra cómo los mayas integraban su filosofía en su arquitectura. La cruz también representa la dualidad de la creación y la destrucción. En Palenque, uno de los sitios más importantes, encontramos el Templo de la Cruz. Este templo contiene un panel con una representación de la cruz maya, donde el gobernante Pacal está con el dios creador Itzamna. Este templo no solo celebra la cosmología maya, sino también el poder de los gobernantes. Imagina liderar un imperio bajo la sombra del árbol cósmico. En Chichén Itzá, aunque la influencia tolteca es evidente posiblemente por el comercio, también vemos representaciones de la cruz en contextos relacionados con el cosmos y la fertilidad. La cruz maya está inspirada en la ceiba sagrada. Es un árbol que aún hoy es amado y cuidado por comunidades indígenas en América Latina. La cruz también representa las 4 direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste, más un quinto punto central que simboliza el equilibrio perfecto. Hoy en día la cruz maya sigue siendo un símbolo de orgullo cultural y aparece en textiles, cerámica y arte contemporáneo. La cruz maya es mucho más que un símbolo geométrico. Es una ventana hacia la cosmovisión maya, donde todo está interconectado. Nos enseña que la vida es un equilibrio constante entre fuerzas opuestas y que incluso en la oscuridad siempre hay esperanza de luz. La próxima vez que veas una representación de la cruz maya, recuerda que no es solo un diseño bonito, sino una filosofía profunda que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido sobre la fascinante cultura maya.